asambleísta Fernando Urbano. Gracias, señor presidente, compañeras, compañeros asambleístas. Quiero iniciar primero reconociendo y felicitando la iniciativa de los proponentes de la ley, preocupados porque el segundo inciso del numeral 21 del artículo 57 de la Constitución tenga viabilidad al tipificar el delito de etnocidio. Creo que ese es el tema que nos convoca esta mañana, la tipificación de este delito claramente señalado en la Constitución. Luego de escuchar las varias intervenciones, yo iniciaría también aclarando que la Academia señala claramente que términos como primitivos o pueblos primitivos, retraimiento, evadimiento, se acercan mucho a concepciones ya superadas por las ciencias sociales del mundo, pero también que muchas de ellas tienen sesgos etnocéntricos al dividir lo primitivo de lo no primitivo y categorizar así a los pueblos que voluntariamente se mantienen aislados significaría mantener este criterio de sesgo etnocéntrico que desde la visión nueva de la Constitución no está permitido. De ahí que me permito de leer una definición de Serena Nanda de Antropología Cultural respecto de estas sociedades que deberían llamarse como de banda o de aislamiento voluntario. Y dice, es la clase de sociedad menos compleja, es característica de pueblos que se dedican a la caza y recolección, a la reciprocidad. La reciprocidad es el patrón económico dominante, no hay concepto de propiedad privada de los recursos básicos como la tierra o el agua, aunque este tipo de sociedades se pueden identificar informalmente con determinados territorios. Este tipo de sociedades son igualitarias, hay poca especialización de roles y poca diferencia entre sus miembros en cuanto se refiere a riqueza, prestigio o poder. Y de igual manera, las bandas, por definición, están conformadas por grupos relativamente pequeños de personas de 20 a 50, compuestos por familias nucleares que viven juntas y se asocian informalmente en un territorio determinado, donde generalmente cazan y recolectan. Solo en casos muy excepcionales hay asentamientos sedentarios y viven de actividades agrícolas. Estos conceptos entonces difieren de aquellos en los cuales se establecen como sociedades tribales, en las cuales este tipo de sociedad ya se dedican como formas de subsistencia a la ganadería, al pastoreo, a la horticultura. Por consiguiente, cuando se trata o se habla de los Taromenani, de los Tagaeri, incluso de los Waurani, deberíamos referirnos a grupos, a sociedades de banda o de aislamiento voluntario. Aclaración necesaria para que cuando vayamos a tipificar el delito sepamos quiénes pueden ser los grupos humanos que pueden ser agredidos al cometer este delito. En segunda instancia, entonces, esto nos conlleva, para que esté muy claro el mandato constitucional, definir claramente el concepto del delito en mención. Por tanto, nos hemos permitido sugerir que en el artículo 440D, cuando se refiere a etnocidio, diga lo siguiente: es un delito de lesa humanidad penado por la ley, que se caracteriza por la destrucción sistemática de los modos de vida, pensamiento y cultura de los habitantes de un pueblo. Se tipifica para sancionar las agresiones que sufrieren los pueblos de aislamiento voluntario y otros que pudieran verse afectados por similar amenaza. De esta manera, creo que con la definición seríamos consecuentes con esta demanda que ya la ha planteado tanto el asambleísta Rafael Esteves como Pilar Núñez, de dejar claro en este proyecto de reforma al Código Penal cuál es el delito en mención y de hecho establecer una diferencia entre lo que es el genocidio y el etnocidio, porque también cuando la comisión sugiere las causales que tipifican el delito, en el literal A y B, por ejemplo, ya se establecen dos causales que estarían mucho más cercanas al genocidio que al etnocidio, porque el etnocidio, como acertadamente lo decía Rafael, se refiere a una agresión de la cultura de este pueblo,
mientras que las otras agresiones a la integridad física de los seres humanos estaría tipificada en el ámbito del genocidio. Por lo tanto, se rescata la importancia del planteamiento de esta reforma a la ley, puesto que este delito sería un atentado al pueblo, y a un pueblo que es patrimonio de esta nación, y un patrimonio de la humanidad, es un patrimonio cultural y humano invalorable, por lo tanto es obligación de los ecuatorianos y las ecuatorianas protegerlo. De ahí que las penas indicadas en el artículo 440 y en otros, pues están concomitantes con la agresión y el tamaño de la infracción que se cometería. Finalmente, en el artículo 440G sugerimos que únicamente no se refiere a la agresión, cuando atentaren contra la integridad física, sino también la integridad cultural de los habitantes. Y desde luego yo pienso que es importante recoger las inquietudes de Pilar en la medida de que queden claramente tipificadas cómo se comete este delito, de tal manera que pueda sancionarse efectivamente. Señor presidente, las observaciones las he presentado por escrito. Gracias.